la que están haciendo. Esta será la nueva manera de presentar la hemeroteca Metrorrey, ahorrando lectura y mejor visualizando y escuchando los eventos históricos de Metrorrey, y qué mejor que iniciar este proyecto con Línea 1, el Metro de Nuevo León, el sueño se cumple. El presidente Carlos Salinas llegó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo a las 11:40 de la mañana en el avión presidencial TP-05 junto con otros funcionarios de su gabinete y de la Organización de las Naciones Unidas. El arribo del presidente estaba previsto a las 11:25 de la mañana, sin embargo se retrasó. Para recibirlo estuvo el gobernador Jorge Treviño, el alcalde de Apodaca Francisco Javier Elizondo, el comandante de la 7ª Zona Militar y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Carlos Salinas de Gortari fue el primero en salir del avión presidencial y desde la escalerilla saludó a los funcionarios y a un grupo de vecinos de Apodaca. Después de los honores de ordenanza y entonar el himno nacional, Salinas caminó hacia el gobernador Jorge Treviño, a quien saludó, e inmediatamente caminaron hacia el helicóptero Emiliano Zapata, el cual los trasladaría a los talleres San Bernabé. En su camino a la aeronave fue interceptado por un ciudadano, el cual a nombre de un grupo de ejidatarios le hizo un planteamiento, a lo cual Salinas solo respondió afirmativamente y recogió un escrito. Después, a bordo la aeronave, el presidente y el gobernador se sentaron frente a frente del lado derecho de la aeronave. Al despegar la aeronave, Salinas levantó su mano derecha y se despidió de quienes lo fueron a recibir. Mientras tanto, en la colonia San Martín, antes de que arribara el presidente, se realizó un simulacro. Los elementos del Estado Mayor Presidencial ordenaron a la banda de guerra de música y oficiales a realizar un simulacro de la llegada. A las 11:15 de la mañana, un orador explicó que primero se haría los honores de ordenanza. Al entonar el himno nacional solo se cantó una estrofa, por lo cual el orador pidió a los oficiales que lo hicieran otra vez, exclamando: más parejitos. 5 minutos antes del arribo del presidente se realizó otra simulacro de los honores de protocolo. Mientras tanto, los elementos del Estado Mayor preguntaban: ¿quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a recibir? Antes de la llegada del presidente, en el lugar donde se encontraban decenas de vecinos, funcionarios de servicios públicos se encontraban supervisando el funcionamiento del helipuerto ubicado en Las Canchas. Yuma, Rubén Gutiérrez, elemento de la Guardia del Gobierno de Jorge Treviño, presentó a Paras González ante los miembros del Estado Mayor Presidencial. ¿Cuál es su nombre? ¿Su cargo? Le preguntaron en repetidas ocasiones al funcionario municipal. Bueno, usted lo va a recibir junto con los vecinos. A ver, un vecino aquí, expresó un elemento del Estado Mayor, aunque hasta último momento se esperó la llegada del alcalde. Este no llegó al lugar y solo estuvo en la recepción de los talleres San Bernabé, pero aclarando: solo si el alcalde no llega, solo si el presidente llega y no hay nadie para recibirlo, expresaba Paras González. Yo ya le hablé por teléfono, el alcalde ya sabe que debe estar aquí, pero si no llega, aquí estamos. El vecino, Félix Díaz Ríos, fue seleccionado al azar y rápidamente para recibir al presidente junto con Paras González. A las 12:05 de la tarde aproximadamente arribaron al lugar 4 helicópteros. El Emiliano Zapata, donde viajaba el presidente, fue el segundo en llegar. Al aterrizar, Salinas saludó desde la puerta del helicóptero a los vecinos reunidos y en una sencilla ceremonia le dio la bienvenida a Paras González, el vecino Díaz Ríos y Luis López Pérez, director de Relaciones Públicas de Metrorrey. Antes de que abordara la Suburban que lo llevaría a los talleres San Bernabé, los vecinos se abalanzaron contra el presidente. Algunos lo saludaron, lo besaron y le entregaron cartas. La comitiva se trasladó de inmediato a los talleres, pero antes de entrar era tanta la gente que se había reunido para ver al presidente que este intempestivamente descendió del vehículo para convivir con ellos. Salinas de Gortari caminó aproximadamente 100 metros y cruzó a pie la entrada de los talleres San Bernabé, donde posteriormente subió a la camioneta Suburban y llegó hasta el lugar donde lo esperaba el gobernador Jorge Treviño, el presidente de Metrorrey Alberto Santos y otros funcionarios. A las 12:15 de la tarde llegó el presidente a los talleres. Después de un breve discurso de Alberto Santos, presidente de Metrorrey, pasaron a develar la placa conmemorativa del Metro de Nuevo León. Al develar la placa, el presidente Carlos Salinas y compañía abordaron los carros M10001, M20001, M20002 y M10002, casi rebasando la capacidad de los vagones. Salinas de Gortari, como un usuario más, ocupó uno de los primeros asientos del primer tren, mientras que algunos miembros de la colectiva lograron ocupar un asiento. Otros tuvieron que realizar el viaje de pie y amontonados por los pasillos de los carros.
Desde el primer momento el presidente recibió una explicación de la construcción de la obra y sus funcionamientos técnicos del nuevo sistema de transporte. En la estación Unidad Modelo más de 400 personas se encontraban reunidas para recibir al presidente y solicitar proyectos o decir sus peticiones. Los vecinos de las colonias San Bernabé, Granja Sanitaria, Francisco Villas, Fomerrey 109, 114 y 116. Aguantaron por más de 4 horas las altas temperaturas que se registraban en el día con pancartas, globos y silbatos abarrotaron el lugar y permanecieron cerca del portón que da acceso a la estación donde el presidente develaría la placa de la primer línea del metro de Monterrey. Entre aventones y gritos y con 15 minutos de retraso, el presidente llegó a las 12:20 aproximadamente, acompañado de guardaespaldas. Pocas personas tuvieron la oportunidad de estrechar su mano o de tocarlo, ya que la seguridad no lo permitía. Con un rostro alegre Salinas saludó a quienes hicieron lo posible por acercarse a él. La gente no tuvo oportunidad de exponer sus peticiones y se quedó con la esperanza de transmitir sus necesidades. Saludar al mandatario. Al abordar de nuevo el tren, el presidente consejero de Metrorrey invitó a Carlos Salinas a la cabina del tren. Desde ahí observo a cientos de personas que desde la calle alzaban sus brazos para saludarlo o mostrarle pancartas y mantas con peticiones y manifestaciones de apoyo. Durante el recorrido, miembros del Estado Mayor Presidencial distribuidos en los 2 vagones manifestaron a gritos su preocupación por el balanceo de los carros que se empezaron a sentir en el viaje. ¿Qué es ese movimiento? Que alguien nos diga que se mueve de esa forma. ¿Es normal que se mueva así? Son los soportes, es un movimiento normal, respondió un funcionario de Metrorrey. En la estación Alfonso Reyes, alumnos de la secundaria 23 suspendieron sus clases para tratar de ver al presidente Salinas de Gortari, pero se quedarían con las ganas. Al igual que las demás estaciones, el portón estuvo cerrado. Al grito de "suben, suben", los estudiantes solicitaban al personal de estación. Después de no poder entrar a la estación, los estudiantes comentaron que está chido, ya que podrán llegar en él a la escuela. En la estación Simón Bolívar, un grupo de 8 estudiantes de una escuela privada también solicitaron el acceso a la estación. "Ándele, déjenos pasar solo para ver al presidente", dijo a gritos una de las estudiantes. "Ahorita nos salimos". Un guardia de forma amable les comentó que el Estado Mayor Presidencial les había ordenado cerrar las puertas de la estación y no permitir la entrada a ninguna persona. En el momento en el que el tren en el cual viajaba el presidente, algunos vecinos subieron a las azoteas de sus domicilios para poder ver al presidente. "Ni se vio nada", expresó un locatario de una estética cercana a la estación. En la estación Hospital, con la intención de poder ver al presidente, menos de 20 personas de la colonia Mitras Sur se reunieron en la estación Hospital, aunque sabían que el tren no se detendría en la estación. Tras una hora de espera, a las 12:37 pasó el tren en el cual viajaba el presidente. Ya lo vi, iba bien trajeado", dijo emocionada la vecina María de Jesús Garza, quien suspendió sus compras en el mercado para poder ver al presidente. Después de 20 minutos de recorrido, el convoy arribó a la estación Cuauhtémoc aproximadamente a las 12:40, donde el presidente inauguró oficialmente el sistema de transporte colectivo Metrorrey. "Es una gran obra, está excelente, todo está perfecto, las instalaciones y el metro". En una máquina automática introdujo la cantidad de 1.500 pesos metiendo 3 monedas de 500 pesos, sacó su boleto de 2 viajes, la máquina le dio su cambio de 300 pesos y posteriormente introdujo su boleto en el torniquete, el cual le cobró su primer viaje y le devolvió su boleto. El presidente de Metrorrey, Alberto Santos, le expresó al mandatario: "Yo se lo guardo, señor presidente", y al recibir el boleto le dijo: "Esperamos que use la otra mitad del boleto cuando nos inaugure la línea 2. El acto duró solo 5 minutos y la comitiva presidencial abordó nuevamente el convoy para continuar con el recorrido en las siguientes estaciones, mientras que abajo en la calle, sin que se dieran cuenta las personas que se encontraban en la calle, en un abrir y cerrar de ojos, el presidente inauguró el sistema Metrorrey, mientras que niños, adultos y personas mayores esperaban saludar al mandatario. "¿A qué hora va a venir el presidente? ¿Que no va a bajar el presidente?". Mientras tanto, el mandatario ya a bordo del convoy. Al llegar a la estación Félix U. Gómez, el conductor del convoy invitó al presidente a conducir el tren. Le explicó el cómo traccionar y al entender el funcionamiento
básico del tren. El mandatario tomó el mando del tren conduciendo desde la cabina. Está perfecto, no se siente nada, está muy suavecito, expresaba el presidente. Los felicito a todos los regiomontanos por esta obra. La última parada fue en la estación Parque Fundidora. Antes de llegar a la estación Parque Fundidora, el sistema de hombre muerto se activó, lo cual detuvo el tren. Alberto Santos le explicó al presidente del funcionamiento del sistema de seguridad y al reiniciar la marcha pudieron arribar a la estación. Al bajar de la estación fue recibido por decenas de regiomontanos que se abalanzaron para saludarlo. Mientras que en la estación Cuauhtémoc las personas que no se dieron cuenta de que el mandatario ya se había retirado seguían esperando poder verlo. Algunos comentaban: aquí me voy a quedar hasta no ver al presidente, aquí me quedaré hasta que me canse. Dijeron que iba a inaugurar el metro y todavía no llega. Eran algunos de los comentarios que mencionaban los regiomontanos, sin imaginar que el mandatario se había retirado 20 minutos antes. Mientras que en las demás estaciones creían que el metro ya había abierto, llegaban a las estaciones sin imaginar que las encontrarían cerradas. Ya los funcionarios en la inauguración del Cintearme, el presidente anunció ante los más de 900 empresarios reunidos por la inauguración de Cintermex el metro, el cual hace unos momentos había inaugurado. Indicó que la federación definiría la fórmula para apoyar económicamente los futuros y presentes proyectos de Metrorrey. Cuando se le preguntó si la federación estaría dispuesta a pagar el 100%, afirmó: sí, exactamente, primero necesitamos ver el proyecto, pero lo vamos a apoyar, y lo veremos cuando esté bien definido, pero si va a haber apoyo. Después, en una comida con los funcionarios, ese mismo día dijo: me dio mucho gusto participar con ustedes en la puesta en marcha del metro. Yo quiero decirles que antes de que acabe este año el gobierno federal estará listo para apoyar con las mismas características y sin duda con ánimo redoblado la segunda etapa de la construcción del metro. El sueño se cumple. La obra que se intentó realizar en 4 gobiernos por fin se cumplió. El gran sueño, construir una línea de metro de 18 kilómetros en solo 3 años, fue un logro a nivel internacional. Otros proyectos comparables han tomado 5 años para ejecutarse, expresaba el director de Construmetro, empresa que realizó la obra. El mayor orgullo es que esto se logró con técnicas y empresas que en su gran parte son de Nuevo León, expresaba el supervisor de obra. Después de más de 20 años, Monterrey por fin tuvo metro. En 1969, dentro del gobierno de Eduardo A. Elizondo, se discutió la idea de introducir un sistema de transporte en Monterrey similar al metro que ya se estaba construyendo en la Ciudad de México. Incluso, al ampliar la avenida Cuauhtémoc, se dejó un camellón en medio con el propósito de utilizarlo posteriormente como vía de paso para el metro, el cual se pensaba sería una obra federal, al igual que en la capital del país. Como posibilidades de recorrido se analizaron en aquella ocasión las márgenes del río Santa Catarina y la avenida Cuauhtémoc hasta la zona industrial de San Nicolás. Sin embargo, en el sexenio presidencial de Luis Echeverría, el metro fue considerado como una obra de segunda importancia, al grado de que ni siquiera en la Ciudad de México se construyeron nuevas líneas. Así, los gobiernos estatales de Luis M. Farías y Pedro Zorrilla no pudieron avanzar en el proyecto. Zorrilla Martínez trató de llevar a cabo una reestructuración del transporte urbano que incluía un sistema de metro ligero, y realizó gestiones para obtener fondos federales para el proyecto, aunque sin resultados concretos. La ejecución de esta obra fue una promesa de campaña de Alfonso Martínez Domínguez. En su periodo, se llevaron a cabo una serie de estudios de construcción y factibilidad económica, además de las gestiones ante las autoridades federales para que financiaran la obra. Lucas de la Garza tuvo a su cargo estudiar la factibilidad de este proyecto en esa época, en la que fungía como secretario de Planificación y Asentamientos Humanos. De la Garza indica que desde 1979 se iniciaron esos estudios. Los estudios que existen en los archivos del Estado, dice, fueron realizados por empresas francesas, japonesas, belgas y canadienses. La compañía francesa Sofretu realizó 2 estudios, mientras que los japoneses y los belgas aportaron uno cada uno. En el caso de los empresarios de Bélgica ofrecieron una propuesta de financiamiento de la obra por parte de bancos suizos. Los anteproyectos se realizaron de 1979 a 1981, cuando México vivía el boom petrolero y se pensaba que se tendrían muchos recursos para obras monumentales como el metro. El entonces presidente, José López Portillo, dio el apoyo para que la obra fuera federal, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable de su ejecución.
La única condición exigida por el presidente fue que los financiamientos fueran los mismos que se habían conseguido para el metro de la Ciudad de México. Esto significaba que la empresa interesada en adjudicarse la obra consiguiera créditos a 25 años y con una tasa fija anual del 8%. Esta condicionante provocó que muchos de los interesados en el proyecto se retiraran. Solo los franceses aceptaron llevarlo a cabo bajo estas condiciones al unificarse la banca de este país, además de la aportación del gobierno francés para poder asumir el financiamiento. Ante la actitud de los franceses, los canadienses no quisieron quedarse sin participar y ofrecieron conseguir el mismo trato, aunque no especificaron la forma en que lo lograrían. Los proyectos iniciales del metro para el área metropolitana contemplaban las posibilidades de vía elevada, subterránea y al nivel del piso, con costos similares, asegura de la Garza. El tomar una decisión de cómo realizarlo era producto de otros factores como el calor de la zona y los trastornos que provocaría el hacerlo al nivel del piso, por la infraestructura existente en la ciudad. La obra civil, fuera elevada o túnel, constituía el 50% del costo de la obra y el resto era por la adquisición e instalación del equipo electromecánico. En 1980 los franceses llevaron a cabo un proyecto de factibilidad económica con un costo de 1 millón de pesos, equivalentes a unos 150 millones de pesos de 1991, aportados por el gobierno del estado. En forma gratuita, los canadienses les brindaron un anteproyecto similar, para no estar en desventaja con los franceses y ante la negativa del gobierno del estado de pagar un proyecto más. En 1981 los franceses realizaron un estudio de origen y destino de la población para determinar el trazo de las rutas a ejecutarse. Una de las primeras propuestas de recorrido fue hacer la línea paralela al río Santa Catarina, pero se descartó por no cubrir las zonas de mayor demanda de transporte. Desde ese entonces se pensó que la principal línea del metro debería pasar por el eje de Calzada Madero y Colón, porque era evidente que era el principal centro de tránsito para quienes no tienen automóvil. En 1982 todo estaba listo para iniciar la obra, pero quedó en proyecto debido a la grave crisis en que se vio sumido el país a partir de ese año. Ya al final del sexenio de Martínez Domínguez, y viendo la imposibilidad de emprender una obra de esa magnitud, se pensó en proyectos más modestos, tales como un tren rápido que conectara algunos puntos de la ciudad aprovechando las vías de ferrocarril que ya atraviesan el área metropolitana, los cuales finalmente no se ejecutaron. El sueño se cumple. En 1985, al iniciarse el gobierno de Jorge Treviño, resurgió la idea del metro. En enero de 1986, ejecutivos del Grupo Protexa se reunieron con funcionarios de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril para presentar un proyecto conjunto de construcción del metro al gobierno del estado. Elaboraron el proyecto y recibieron una respuesta afirmativa, en principio. En 1987, Jorge Treviño invitó a Alberto Santos a ponerse al frente de un organismo que coordinara las labores de construcción del metro, así como su posterior ejecución. Santos aceptó la invitación. Ese año se dedicó a la integración de 3 entidades indispensables para ejecutar la obra. 1. El Consejo Estatal del Transporte, C, encargado de estudiar y definir soluciones al problema del transporte urbano. 2. El Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey, responsable de administrar el metro. 3. El Consorcio Construmetro, encargado de realizar la obra de ingeniería y construcción. Este consorcio se integró con las constructoras Protexa, Maiz Mier y Lovera. Metrorrey comenzó a laborar con base en los estudios hechos en sexenios anteriores, adicionados con nuevas encuestas de origen y destino del pasaje para definir cuál sería la primer ruta a trazar. Existía una propuesta de trazo de ruta que iniciaba en el Palacio Federal de Guadalupe siguiendo por Colón para dar vuelta en Juárez hasta Constitución, con un recorrido total de 10 kilómetros. La ruta se desechó porque la cantidad de usuarios beneficiados no justificaba la inversión. El trazo de la ruta para que pasara por el centro tenía motivos políticos y no técnicos, expresa Alberto Santos de Hoyos, principal responsable de Metrorrey. Todos los estudios realizados mostraban que la ruta con mayor beneficio debía llegar del oriente al norponiente, por lo que se decidió que la línea 1 del metro conectara Guadalupe con San Bernabé, duplicando en longitud a la propuesta inicial. Otro punto esencial de discusión era la forma de construir el metro, para lo que se tenían 3 opciones: subterráneo, a nivel de superficie y elevado.
Félix Bermúdez Benítez, director de Construmetro, razona la decisión tomada finalmente: desechamos construir un metro subterráneo porque el subsuelo de Monterrey es difícil de excavar, porque el clima de la ciudad es muy caluroso y porque se hubieran tenido que afectar y destruir muchas redes de servicios públicos, además de entorpecer gravemente la vida de la ciudad durante la construcción. El metro a nivel de superficie, aunque aparentemente es económico, termina siendo costoso por la gran cantidad de pasos a desnivel que se tienen que hacer para darle vía exclusiva. El sistema elevado, por todo lo anterior, resultó nuestra mejor alternativa, expresó. Con esta decisión, para agilizar y hacer más económico el proceso constructivo, se decidió usar un sistema de elementos prefabricados o dovelas, que son la base sobre las que se colocan las vías y las estaciones del sistema. Nos impusimos la tarea de conocer otros sistemas de metro elevado que se habían construido, como los de San Francisco, Washington, Vancouver, Detroit, Miami y Atlanta. Después de conocerlos nos convencimos de que el sistema de dovelas era el más apropiado para nosotros, explica Bermúdez. Una vez tomada la decisión de ruta y de forma de construcción, se firmó el contrato con Metrorrey en marzo de 1988, y en abril del mismo año se arrancó formalmente la construcción de la obra. 3 años después, es decir, en solo el 60% del tiempo normal para este tipo de obras, Monterrey estrenaba su metro. Los conductores de los trenes fueron entrenados en Alemania, más de la mitad de los conductores del metro se graduaron en Alemania y tienen licencia para operar cualquier tipo de tren en cualquier país del mundo. Fueron entrenados en el sistema de Düsseldorf, Alemania. Los conductores de 23 y 35 años se les exigía tener estudios técnicos y buena salud. Los trenes que se compraron para la línea 1 fueron de la empresa Concarril. Del proyecto, nuevos proyectos, de donde salieron 2 paquetes, uno para el tren ligero de la Ciudad de México y el otro paquete de Metrorrey, del cual el modelo se nombró MM90. Los trenes son unidades múltiples de 2 carros, cada unidad múltiple tiene un tamaño de aproximadamente 30 metros de largo y 2 metros con 60 centímetros de ancho. Meses antes de la apertura, Metrorrey contrató a 43 personas con potencial para desempeñarse como conductor. Solo 27 alcanzaron a ir a Alemania, pero el resto está siendo capacitado por nosotros mismos para que puedan conducir con precisión y resolver contingencias mecánicas menores, mencionaba el jefe de control central. Conducir el metro no solo es mover una palanca, hay que conocer todas las reglas del sistema ferroviario y tener capacidad para resolver los problemas más prácticos del equipo. Sea un buen metrousuario. Algunas de las reglas que se anunciaban en el inicio de servicio de línea 1 fueron: respetar los señalamientos de alto, que significaban que los usuarios no debían pasar por esa área porque era para los empleados que estaban capacitados; antes de abordar un carro, permitir el libre paso de las personas que descendían de él, y si por alguna causa no alcanzaba a subir al carro, esperar al siguiente, que no debía tardar más de 7 minutos. Al estar en los andenes de la estación es importante no rebasar la línea amarilla, pues esta marca el área donde termina el andén. No es necesario mirar por las vías para ver si se acerca el tren. Al llegar el tren a la estación, sonará su claxon avisando su llegada. No debe subir al carro llevando animales, pues estos estorbarían el libre paso de los usuarios. Tampoco debe llevar radio bultos, pues podría lastimar a alguien. Para mantener los carros limpios junto con las estaciones estará prohibido subir con comida, bebidas o fumar. Para evitar incidentes deberá evitar correr, aglomerarse o aventarse. Debe abordar tranquilamente, pues si no lo logra el siguiente pasará en minutos. Es importante que no suelte de la mano a los niños, pues su curiosidad natural podría ocasionar un accidente. En caso de una emergencia, todos los carros cuentan con una palanca a los lados de las puertas, las cuales deberá accionar en caso de una emergencia. La palanca mandará una alarma al conductor, el cual informará al puesto de control, donde se pondrán en contacto con el personal de la próxima estación para hacerse cargo. Estas reglas fueron distribuidas en folletos por las estaciones y carros para que los usuarios sean un buen metrousuario. El precio de un boleto era de 700 pesos, los cuales se sacaban en máquinas automáticas que solo aceptaban monedas. Sin embargo, si usted quería comprar más de un boleto, pagaría 600 pesos. El límite eran 12 viajes. Un viaje de la estación San Bernabé a la estación Exposición tomaba 30 minutos, incluyendo las paradas en las estaciones. Los niños menores de 5 años no pagarían boleto.
Los boletos eran magnéticos de alta tecnología para la época, eran fabricados en Japón. Por uno de sus lados llevaba el logotipo de Metrorail y por el otro información, ahorro de agua, ecología, limpieza de la ciudad, metro a metro conservando limpia nuestra ciudad, cuidemos el agua es de todos, cuidemos el ambiente, protegemos nuestra salud. Estos eran unos de los mensajes que llevaban. Se depositaban monedas de 100 o 5.000 pesos. La máquina regresa el cambio en caso de sobrar dinero. Los boletos tienen un lado con una flecha en la cual a un costado tiene una perforación para indicar el sentido en el cual se introducirá el boleto en el torniquete. La obra, el tendido del viaducto de 18.500 metros, lo que equivale a construir 9.6 veces un puente de la longitud del Golden Gate de San Francisco. Las 6.505 dovelas prefabricadas que forman el viaducto de línea 1 fueron fabricadas en 14 meses, lo que equivale a elaborar 465 dovelas mensuales, o un puente de 1 kilómetro y 400 metros cada 30 días. Lo que se considera un récord. En total las dovelas montadas tienen un peso de 182.1 millones de kilos, equivalente a 2.600.000 personas. En la planta de dovelas trabajaron hasta 3 turnos 1.200 personas entre personal técnico y administrativo, y en toda la obra de 18 kilómetros 3 turnos 1.700 trabajadores. Se construyeron 745 columnas a lo largo de todo el viaducto y 9 columnas falsas para cableado eléctrico. Se solucionaron 709 claros con puentes, 619 son dovelas y 90 son vigas convencionales. Se diseñaron, fabricaron y montaron 1008 cartelas de 4 por 5 metros de ancho para los andenes de las estaciones, así como 796 lozas de andén y 952 prétiles, que son un trabajo único en el mundo. El volumen de concreto se aproxima en 170.000 metros cúbicos y 17.000 toneladas de acero, cifra récord en construcción. Para comparar la magnitud de la obra basta con saber que la presa El Coral, una de las más grandes del norte del país, fue hecha con 120.000 metros cúbicos de concreto, es decir, 50.000 metros menos que Metrorail. También el viaducto de la línea 1 se considera el puente más largo de México y tal vez del mundo, al contar con un viaducto formado por dovelas tensadas, misma tecnología que se utiliza en un puente atirantado. El metro se consideró el puente más grande a nivel mundial. Bueno, metro usuarios, llegamos al final del recorrido. Gracias por ver el video y esperen los siguientes. Saludos y buen día.